Hola amantes del juego, bienvenidos a otro episodio de esta sección que decidimos llamar Reflexiones sobre el juego. El día de hoy, como pueden ver en pantalla, se encuentra David Jiménez. David, contigo hemos compartido en muchísimas ocasiones información, hemos debatido, hemos charlado muchísimo sobre el juego, pero siempre a través de Twitter. Hoy te ponemos voz y rostro y nos enorgullece muchísimo de que te acerques al canal y sobre todo de que termines disfrutando muchísimo, tanto como lo haremos nosotros en esta charla sobre el juego. Bienvenido y como siempre le decimos a todos los invitados, un poco de lo que ha sido tu carrera a nivel profesional, tu vinculación con el fútbol, un poco charlar sobre ti en estos inicios a modo introductorio. Muy buenas. Lo primero, gracias por la invitación. Es cierto que ya había ganas un poco de virtualizar la situación, de aunque haya una pantalla, vernos cara a cara. Y nada, yo como creo que muchos de los compañeros que he visto que han pasado por aquí, yo empecé muy pronto a meterme en el mundo del mundillo este del entrenador. Supongo que porque me gustaba tanto el fútbol y era tan obvio que no valía para dedicarme mucho más a estar en un terreno de juego, que enseguida, conforme acabé mi última etapa de fútbol formativo, de juveniles, tuve la oportunidad de meterme en un banquillo como segundo entrenador y al año siguiente pasar a tomar las riendas de ese mismo equipo que había sido segundo entrenador, y ahí se inoculó el gusanillo aquel y empecé a formarme, y ya hasta el día de hoy que pues, han pasado han pasado mucho tiempo, pero en banquillo, porque he tenido un periodo en el que por motivos familiares no pude estar entrenando. Han pasado 20 temporadas mínimo en los banquillos, llevo aproximadamente. Siempre en banquillos de equipos locales, de fútbol base, en diferentes categorías, con mayor o menor nivel, pero siempre en fútbol formativo. Me dediqué un poco o me interesó un poquito la metodología, y entonces me formé en ella, especialmente con la ayuda de Santi Parra, que fue el director de metodología del Castellón, que luego fue el director de todo el fútbol base del Castellón, y tuve la suerte de trabajar con él en un club que estaba asociado al Castellón, de recibir formación, sobre todo consejos, y ahí es donde yo un poco empecé a ver el mundo del entrenador y del entrenamiento de otra manera, y en el que empecé a darme cuenta de todo lo que había hecho mal. Yo hay una frase que siempre me gusta decir, es que si encontrara aquellos jugadores que entrené hace 20 años, bueno, más de 20 años ya, me gustaría pedirle perdón por todo lo que le hice. O sea que esa es un poco mi historia. Pero sin duda yo creo que, bueno, yo estoy apenas comenzando, pero creo que todos pasamos por eso. Al final también uno llega con muchas ideas y más en la juventud, al menos yo todavía soy muy joven, tengo 23 años y tú también luces muy joven, así que, Estoy cerca del medio siglo, con lo cual ya no soy tan joven. bueno, pero para los banquillos de todavía eres muy joven y para la vida igual, al final le das un estado mental. Y yo creo que al final uno también dentro de este proceso de crecimiento, de evolución también como entrenador, siempre llega con ideas que logra, digamos, sacar de diversos autores, de diversos contextos, pero luego uno dentro de su librito que comienza con esas páginas en blanco, comienza también a reestructurarlo todo. Y creo que al final es un poco un sistema de prueba y error en el cual te vas dando cuenta de cuál es la mejor forma que tienes de llegar a tus jugadores, la mejor forma también de que tus jugadores terminen, digamos, recibiendo esa información, de que se sientan bien, de que tú también te sientas bien con el entrenamiento y con el equipo. Y sin duda es un proceso, imagino que totalmente natural, sobre todo quienes iniciamos vinculados a lo que es el fútbol base y luego esperemos, en caso de quien lo desee o quien tenga la posibilidad, ya que es muy difícil, de dar un paso hacia el profesionalismo. David, comentabas hace apenas unas semanas en tu cuenta de Twitter acerca de las acciones tácticas facilitadoras y un poco la charla el día de hoy va a venir por acá, aunque realmente estaremos hablando sobre muchísimos otros temas también, sobre fútbol base, sobre sesiones de entrenamiento en el fútbol base, etcétera. Pero compartías a modo de hilo las acciones tácticas facilitadoras y me llamaba mucho la atención y por ello quiero también que lo expliques un poco acá. Decirles a quienes estén del otro lado de la pantalla que como muchos nos han pedido,
evidencia gráfica, a nivel de imagen, a nivel de foto, a nivel de video, para que se haga más fácil de explicar tanto por el invitado, de nosotros también entender y reflexionar y por ende lograr obtener mejores preguntas y lanzarlas al aire, pero también para que ustedes desde el otro lado de la pantalla entren en mayor, digamos, dinamismo con lo que se está comentando. David, hoy contigo estrenamos también el compartir imágenes para que sea un soporte visual tremendo y sea más fácil tanto la explicación tuya como el entendimiento nuestro. Así que un poco ya llevando a pantalla, cuando hablabas de las acciones tácticas facilitadoras y también la relación que tienen directamente, podemos decir, con lo que representan las ventajas en el fútbol y también la relación que tienen con lo que representa el juego de ubicación y el juego de posición. O sea, juego de ubicación o de posición, ya luego la nomenclatura cada uno decida darle que despensa. Un poco, en sentido general, ¿qué son las acciones tácticas facilitadoras? Bueno, desde mi perspectiva, el fútbol al final consiste en ir encontrando ventajas que nos lleven hasta el gol, básicamente. Hay quien construye ventajas desde inicio de juego y quiere ir progresando paulatinamente hasta llegar al gol, pero en todo ese proceso aparecen de una manera natural o algo forzadas, forzadas entendemos forzadas por trabajadas en el entrenamiento, aparecen determinadas ventajas. Independientemente de eso, incluso si queremos jugar de una manera más directa, siguen habiendo ventajas que hay que buscar o que aparecen de manera innata por las características de los jugadores. Entonces yo, la idea me nace un poco de centrarme en esto porque recuerdo a Bielsa comentar que él analizaba jugadas y sobre esas jugadas preparaba tareas para que se replicaran esas jugadas. No es algo que comparta, especialmente porque el tema analítico es algo que creo que queda para momentos muy puntuales, pero que debe de ser un porcentaje muy pequeño de nuestras sesiones de entrenamiento. Pero sí que me centré un poco en decir, bueno, cuando aparecen estas ventajas, ¿qué acción táctica ha realizado el equipo? Ya digo, que sea de una manera natural, espontánea, o de una manera que puede apreciar que es, sobre todo por repetitiva en el tiempo. Muchas veces veo a un equipo hacer los mismos movimientos para obtener esa ventaja. Independientemente de eso, me di cuenta de que habían determinadas acciones que favorecían per se la aparición de determinados tipos de ventajas. Y es algo que yo, para entenderme a mí mismo, decidí llamar acciones tácticas facilitadoras. Lo que facilitan es esas acciones que aparezcan determinadas ventajas. Muchas acciones son repetidas para varios tipos de ventajas. Pero esto lo que no quería es que fuera algo teórico, que bueno, sí, esta acción provoca esto. Nadie entiendo que en el fútbol va de un libro al campo. El libro está muy bien, el libro te da un bagaje, te da un conocimiento, el campo te da 2 hostias y te pone en tu sitio y te explica cuál es la realidad del entrenador. Tú en la pizarrita preparas esto, ves este movimiento, ¡oh, qué bien! Cuando este baja de línea, bueno, luego llega al campo y observas que el que tú pensabas que se iba a quedar quieto se mueve, el que tú querías que se moviera se ha quedado quieto. Bueno, entonces yo esto lo llevo a la práctica de una manera, digamos que es como, aquí tienes una serie de herramientas como entrenador, pero es el jugador el que determina cuál puedes utilizar. Me explico. Si para, por ejemplo, obtener una ventaja posicional, nosotros podemos descender de una línea, atraer un jugador de una línea superior a una inferior y que termine colocado a lo mejor en un espacio intermedio y por lo tanto pueda ser receptor en una posición ventajosa y por lo tanto haber obtenido una ventaja posicional, claro, si yo tengo a Ronaldo Nazario, no es lo mismo que si tengo a Benzema. Yo a Ronaldo Nazario no le voy a hacer descender una línea, por mucho que la acción táctica facilitadora diga que descender una línea te puede provocar esa ventaja posicional. Puedo encontrar a Ronaldo ahí,
pero lo que me va a ofrecer Ronaldo ahí es mucho menos que lo que me puede ofrecer en última línea. Sin embargo, Benzema ahí me puede dar una ventaja real que se potencia con el resto de jugadores. Entonces, esto no deja de ser tener una idea de qué acciones facilitan que aparezcan cada tipo de ventajas y luego tú ves qué jugadores tiene, qué condiciones tienen y a partir de ahí seleccionas qué tipo de acciones le pueden venir bien a tus jugadores para que aparezcan esas ventajas. Y con ello vas a preparar tareas para que aparezca el mayor número de veces, como se dice en periodización táctica, el principio de las propensiones, para que aparezca el mayor número de veces esa acción táctica facilitadora en la tarea. Entonces, esa es mi manera de trabajar. Yo, desde hace ya algún tiempo, concretamente esto es del 2021, cuando empecé a centrarme un poquito en la obtención de ventajas, yo cuando preparo una tarea no digo, voy a trabajar, qué sé yo, un 2 contra 1 buscando una prolongación para encontrar una ventaja dinámica. Yo no me planteo eso. Yo me doy cuenta de que tengo un jugador que va muy bien de cabeza, que puede venir a buscar el balón y que si en un momento determinado yo le hago a coger y adelantar a un rival al par de un compañero y el compañero es consciente de eso y se aleja en esa peinada, él se va a encontrar un balón y se va a encontrar con una ventaja dinámica por haber iniciado la carrera antes que los rivales. Bueno, pues trabajamos en una tarea, todo eso, en una tarea jugada, quiero decir, con la mayor parte de elementos del juego. No en una tarea analítica de hay uno parado, yo me adelanto, te la peino, tú haces como que sal. Porque entiendo que todo eso es lo que luego te puedes tú llevar al campo, lo que de verdad va a tener una transferencia real. Puedes mejorar usando analíticamente, puedes mejorar el golpeo, el cabeceo, sí, pero tiene que ser una cuota muy mínima del esfuerzo que tienes que realizar como entrenador, especialmente en el fútbol base, porque es una de las cosas que yo cuando oigo la mayoría de invitados que traéis que son de un nivel brutal, que muchas veces uno piensa y dice, bueno, ¿qué puedo aportar yo? Si viene esta gente que viene aquí, Fran Bertrand, viene Sebastián Di Costa, que ve alucinar escuchándolo, bueno, Edgar Navarro, hablando de metodología, bueno, gente que dices tú, bueno, han estado a un nivel en el que yo no estoy. Yo me dedico a equipos de fútbol base de un nivel medio, a veces con suerte medio alto. Ni siquiera estamos hablando de equipos de división de honor donde se encuentran los filiales, o sea, los equipos del Madrid, Barcelona. Y claro, todo eso te marca unos límites muy palpables que son la calidad de tus propios jugadores, lo que tú puedes exigirle a esos jugadores. Entonces, entiendo que la metodología a usar es muy diferente si hablamos de fútbol base, hablamos de ese otro fútbol base que ya tiene un nivel más alto competitivo, si estamos hablando de un fútbol amateur, si estamos hablando de fútbol profesional o evidentemente si ya hablamos de la élite, de esa pequeña cúspide de esta pirámide que podemos intuir. Y creo que esa es la clave, que cada entrenador sea consciente de que lo que está escuchando o lo que está viendo o leyendo puede estar redactado para algo que a él en ese momento o no puede aplicar. Y creo que ahí está la dificultad de todo, de que el entrenador sepa discernir hasta dónde puede usar lo que está escuchando. Muchas veces, oyendo a esta gente, Camilo Esperanza, por ejemplo, tal, claro, no es lo mismo estar en el Valladolid, estar en el Watford, estar, como ha fichado ahora recientemente, creo, por Liverpool, bueno, claro, él te puede hablar de 1000 cosas que tienen que ver con el fútbol de élite y que tú no es que no pueda llevar, hay una parte que puede llevar a todos los equipos, que es la parte que tiene que ver con lo humano, con la persona.
Eso es extrapolable a todo. Pero la parte o el tipo de tarea a lo mejor que tú tienes que preparar para tus jugadores, no vale copiársela a, sino adaptarla para. En fin, bueno, así un poco la idea básica. Sí, David, yo sí quisiera, bueno, antes ya también de caer en otras preguntas, decirte que si algo he aprendido con las personas que me han permitido conocer el podcast y demás, es que hay muchas personas capacitadas sin la oportunidad de haber llegado, digamos, de haber dado, pudiéramos decir, un salto de nivel competitivo, pero cantidad de personas preparadas hay muchísimas y nosotros en el proyecto, bueno, hemos conocido realmente a bastantes. Y también al final el saber ha sido repartido y los conocimientos absolutos no lo tiene nadie y menos en un juego tan amplio como este en el que hay constantes cambios y sobre todo va mucho de ese aspecto subjetivo, de ese aspecto interpretativo y que al final es único en cada ser humano. Ahorita cuando decías también de adaptar este tipo, digamos, llamémoslo un poco también de facilidades que uno como entrenador puede intuir a la hora de generar. Al final uno también como entrenador a nivel metodológico y demás suele nombrar en exceso, pudiéramos decir, algunas cosas que tampoco luego es que cuando te acerques al jugador vas a estar explicándole todo, pero que sí sirve para uno tener organización, tener, digamos, hasta cierto punto una cierta estructura desde la cual comenzar a diseñar también, digamos, sesiones de entrenamiento, tareas, ejercicios, etcétera. Y te quería preguntar justo eso, porque dentro del fútbol base, ¿a partir de qué edades crees que ya ese niño está preparado para comenzar a entender un poco más de lo que puede ser la táctica? A él mismo descentralizarse del juego y entender de que todo lo que tiene que hacer no es para él acercarse y recibir, que hay ocasiones en las que es necesario que vaya, pero que también ya comienza a entender la colectividad que premia en este juego y que hay un fútbol más allá de él, en el que él es un individuo que es totalmente determinante, pero que en muchas ocasiones también tiene que trabajar para su compañero. Y cuando son niños, esto es algo que imagino que sea un poco complicado hacerles entender, independientemente ya luego de reforzarlo con conceptos tácticos y demás. ¿Cómo un poco ha sido tu experiencia trabajar ello? Vamos a ver, hay una edad en la que es imposible, quiero decir, el niño es egocéntrico, el balón es suyo y no quiere compartirlo. Pero sí que es cierto que tú puedes empezar a trabajar determinados conceptos, llamémosle tácticos. No sé si la palabra a lo mejor más adecuada es tácticos, sino grupales, sino hacerle entender, como bien has dicho, que no está él solo en el campo y que no todo lo que hay que hacer es para su beneficio, sino para el beneficio del grupo, relativamente pronto se puede empezar. Digamos que 8 o 9 años nosotros ya empezábamos a hacerlo. Hay una cosa que está muy denostada, está muy denostado el término. El otro día, de hecho, precisamente en Twitter hacía un comentario yo al respecto sobre el automatismo. Cuando hablamos del automatismo, la palabra ya suena casi despectiva, como, bueno, parece que estamos tratando a los niños como si fueran robots. Tú vas aquí, tú la pones a... El automatismo, yo entiendo siempre el automatismo como movimiento, no como decisión. O sea, nunca, cuando yo hablo de un automatismo, nunca me refiero, este recibe, este se la pasa a este, que se ha movido de aquí a allí. No. Pero sí que les puedes enseñar unos automatismos de creación y ocupación de espacio. Yo me voy a mover aquí, al moverme aquí dejo este sitio y pueden pasar dos cosas. El que está conmigo se viene y dejamos un hueco que pueda aprovechar un compañero, o no se viene y yo estoy solo, por ejemplo. Y el que tiene el balón ya decide qué hace. Facilitar. Entonces yo en esas edades, como inicio de un proceso pedagógico, soy muy partidario de esos automatismos. No decisionales, ¿vale? Nunca decirle al jugador dónde tiene que pasar el balón. Sí le puedes dar unas prioridades. Si tú, volvemos a lo mismo, al final aquí lo importante es qué tipo de niño estoy entrenando. Imagínate que es un niño que es muy justito a nivel técnico. Pues evidentemente le dicen, mira, pues siempre que puedas, balón al compañero que ha ido a banda. Si no puedes,
te va a aparecer otro por aquí. Si no puedes, vas a tener un portero al que volver, suponiendo que tenga un equipo que tenga un cierto nivel y pueda jugar con el portero. Porque si no hay un mínimo de nivel, evidentemente no es necesario empezar a complicarle la vida. Yo soy partidario de que se empiece a trabajar aspectos grupales partiendo de, vuelvo a decir, automatismos de creación y ocupación de espacio, si hay un mínimo de nivel. Si no, deben de seguir jugando un poco con toda la libertad del mundo, porque si tú tienes el fútbol 8, que es lo típico aquí en esas edades, si tú tienes 6 jugadores de un nivel muy bajo y 2 que sí, al final es imposible generar nada. Bueno, pues no es el momento. A lo mejor es un momento más posicional, de a qué altura, cuando perdemos el balón, vamos a esperar al rival, o si vamos a ser proactivos en esa pérdida. Cosas más generalistas, más macro, y no centrarte en aspectos tan meso o incluso centrarte en los micros ya a nivel técnico. Empezar a explicarle orientaciones corporales para dar un pase simplemente, porque muchas veces quieren dar un pase a un lateral del campo y no perfilan ni un poquito el cuerpo porque no tienen esa calidad. Entonces, esto es muy variable. En función, yo he trabajado, no como entrenador, porque no he estado normalmente en niños tan bajos, pero sí como coordinador o como director de metodología. He visto equipos que en esas edades apenas puedes introducir conceptos y otros que puedes avanzar una barbaridad. Empiezas con unas cosas muy básicas y acabas el año con un nivel de conocimiento brutal. Entonces creo que va muy ligado, pues, como todo, a los quiénes, los que hay. Si esos niños tienen más o menos calidad, más o menos comprensión del juego, luego más o menos seriedad. Hay equipos de barrio en los que, bueno, es todo un poco más diversión y equipos que son un poco más formales, digamos. Y ahorita cuando hablabas de que a la hora de entrenar, por ejemplo, no eres tan partidario de las tareas analíticas, yo también tengo mi criterio respecto a las analíticas y bueno, me gusta tareas, pudiéramos decir, un poco más globales, o al menos tal como indicaba el profesor Sebastián Di Costa, con mayor grado de representatividad, y es algo que, bueno, he aprendido muchísimo de él y es algo que trato de buscar siempre en mi ejercicio de entrenamiento. ¿Cómo? O sea, porque ahorita hablabas de que al final son acciones que te permiten la generación de ciertas ventajas y demás, pero que tienen una estrecha vinculación al final con lo que representa el concepto, es decir, el fundamento dentro del juego. ¿Cómo entrenar sin que el entrenamiento vaya basado únicamente en la utilización de estos conceptos? Algo que he aprendido muchísimo, por ejemplo, de Repo Guzmán, es que al final él dice que utiliza el concepto, digamos, el concepto es una solución que emerge del contexto de juego, de la propia, digamos, libertad que existe dentro del juego, y al final es una solución, pero que no es partidario, y yo también estoy en ese barco, de entrenar el concepto en sí, porque el concepto en sí al final no es un fin. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo gestionas en tus tareas de entrenamiento? Mira, no recuerdo, me parece que fue Edgar que dijo que estuvo viendo el partido en el que Ronaldinho sale aplaudido del Bernabéu y decía una cosa que yo no me había percatado, pero que creo que sería así seguro, que dice que vio el partido y en todo el partido no aparece una sola acción de tercer hombre. Algo así comentó. Y estamos hablando de un Barcelona-Real Madrid. Con Zidane, con Ronaldinho, con un... Quiero decir, yo nunca soy partidario de trabajar ningún concepto, ninguno. Los conceptos aparecen o no aparecen. Puedes explicar, si quieres, el concepto una vez aparecido por categorizarlo. Y tampoco, quiero decir, yo no me paro a decirle a mis jugadores que han hecho un tercer hombre. No me parece relevante. Nosotros preparamos, en este caso, cuando yo preparo una tarea, que normalmente el 98% de las tareas respetan la lógica interna del juego, tiene sus dos porterías, tiene direccionalidad y polaridad, tiene una cosa que parece una tontería, pero no suele tener comodines. Si estamos hablando de que hay que generar ventajas, si yo se la doy, pocas ventajas voy a generar. Yo preparo tareas
con un objetivo global. Es más, suelo preparar tareas en las que la mitad del equipo trabaja el modelo de juego y el objetivo de esa tarea, y la otra mitad, la que está enfrente, no conoce el objetivo de unos ni la tarea en sí, solo tienen que enfrentarse a. Suelo, si tengo posibilidad, simular el rival que voy a tener enfrente, me explico, si he podido ir a verlo, tengo información de ello, sé que presionan de tal manera o a tal altura, o que cierran la vuelta al portero, o que no la cierran, o que persiguen a pares, o que tienen un buen salto de impacto. Trato de simularlo, les doy esas instrucciones al sparring, llamémosle, para tratar de la solución que vamos a encontrar a ese problema que sea lo más cercana posible a lo que nos vamos a encontrar en el partido. Entonces, la tarea puede ser tan sencilla como decirle, cada vez que el balón llegue al portero, en inicios o reinicios, llegue al portero, o sea, un saque de puerta, nos vamos a estructurar de tal manera. Y vamos a crear espacios con caída de este jugador a banda, con ese espacio libre viene a ocuparlo no sé quién, estos permanecen en segunda altura, y a partir de ahí se juega. El objetivo es llegar a la otra portería. Yo esos movimientos, esas ideas que les he dado, es atendiendo a las condiciones que ellos tienen, atendiendo a la estructura que nosotros usamos, las que creo que más van a facilitar que aparezca de las ventajas que sean, me da igual. Y simplemente se juega. Se juega. Se para cuando hay que recalcar algo que se ha hecho muy bien o que era el objetivo buscado para que quede constancia, para remarcarlo un poco, y se corrige siempre y cuando lo que haya pasado tenga una incidencia muy negativa en lo que pretendemos. Si no, tampoco suelo perder mucho el tiempo porque son acciones que pueden pasar en un partido y son errores, entre comillas, de un partido. Otra cosa es algo muy contraproducente. A veces tengo jugadores que... Yo soy un jugador un entrenador que procuro usar mucho el portero en construcción de juego. Y cuando recuperamos balón, soy muy fanático del pase de seguridad. El pase de seguridad, muchos jugadores míos lo confunden directamente con buscar al portero, con ir directamente de donde esté al portero. Y muchas veces simplemente ellos recuperan un balón y me oyen a mí decir pase de seguridad, sin pensar y por satisfacer, digamos, quizá al entrenador, buscan al portero sin haber mirado si hay un delantero que puede... Cuando el pase de seguridad simplemente era a lo mejor jugar 2 metros atrás a un compañero que está solo. Entonces, bueno, ahí sí me parece interesante parar y hacerle ver eso. ¿Vale? Porque ha actuado seguramente porque yo le he incitado a hacer algo. El primero que se equivoca quizás sea yo ahí, pero independientemente de eso, tengo que hacerle ver que lo que queremos hacer, porque él dentro de nuestra idea de juego y de nuestras características nos lo permiten, es, vamos a asegurar ese balón. No es necesario ir al portero siempre. A veces sí, a veces no. Si vas a ir al portero tienes que tomar estas precauciones. Y hago ese tipo de correcciones. Lo demás, si yo le digo que haga un pase de seguridad y él no lo hace, seguimos jugando. No tiene... Entonces, es más jugar mucho y procurar con 2, 3 constreñimientos que suelen ser posicionales, me explico. Si yo quiero que mis laterales sean altos porque me interesa que esta semana sean altos, a lo mejor el único constreñimiento que hay en el partido es una línea de huellecitas, de conos planos, que determina que cuando el balón está por detrás de esa zona, ellos no pueden ir más allá. Simplemente. Y estamos jugando un partido con esa única norma. A partir de ahí, ¿qué espacios van a ocupar? Pues los que haya, no lo sabemos. Nosotros tratamos de generarlos con determinados movimientos preestablecidos. ¿Vale? Medio centro cae a banda y ahí va a aparecer un espacio. ¿Quién lo ocupa? Pues depende de la altura. Puede ser que venga el lateral dentro, puede ser que defienda un interior, puede ser que por circunstancias no interesa que venga un extremo en diagonal porque la marca del lateral a lo mejor no va a seguirlo tanto. Bueno, se habla, pero si luego no va el extremo, que es el que yo quería que fuera, y va el interior, pues no es el que lo ha visto.
seguimos jugando, no paro, en el extremo. Bueno, si no sabemos quién puede llegar en el partido ahí. Quiero decir que es muy básico todo. Muchas veces mis tareas tienen una línea, un espacio, que lo habló también el profesor Di Costa, que yo lo uso mucho, el espacio de interacción individual. En función del día de la semana en el que entrenamos, usamos determinados espacios para las tareas. Y muchas veces durante la semana estamos trabajando 2-3 tipos de tareas, que lo único que varía es el espacio de interacción individual del que dispone el jugador. Pero son tareas muy sencillas, muy sencillas. No mira y ve una pista de aterrizaje que parece que muchas veces va a un campo y hay tan que dice, bueno, esto parece una pista de aterrizaje. Suelen ser tareas muy sencillas en las que casi todas las normas o constreñimientos que hay son posicionales. De si alguien tiene que buscar dentro, de si alguien tiene que buscar fuera, o si alguien no puede pasar una altura, o al contrario, nos interesa que haga un descenso muy pronunciado. Si tenemos a lo mejor un rival en el que sus jugadores de banda emparejan a nuestros laterales y los persiguen, a lo mejor me interesa que hagan unos descensos muy largos para que aparezcan espacios amplios a su espalda, y ya sabemos dónde están los espacios. Este es lo que hablamos, de dónde van a aparecer los espacios con los movimientos que hacemos. ¿Quién creemos que los puede ocupar? Pero solo quién creemos. Luego el partido, las condiciones, dirá quién los ocupa, si es que se pueden ocupar. Simplemente. No voy muy allá. Y luego, cuando has comentado acerca de ello, existe, podemos decir, un marcado componente posicional, y no hablo en forma despectiva, sino, o sea, dentro de la idea del juego y demás. Es decir, que a la ocupación y desocupación de los espacios dentro de lo que es tu idea de juego, y luego también basado en lo que representan estas acciones tácticas facilitadoras como un medio para tener dicha ventaja, le das un gran valor, pudiéramos decir. Ahorita quiero caer en lo que representa también lo que puede llegar a ser esas ventajas y demás, pero cuando comentabas acerca de los tipos de ventajas, me llamaba la atención de que ventaja posicional, ventajas numéricas, ventajas dinámicas, ventajas socioafectivas y ventajas cualitativas. Hasta aquí había escuchado 5 ventajas que normalmente la dinámica, quienes la incluyen, quienes no, pero también, digamos, bastante populares estas 5 ventajas a la hora de comentar acerca de ellas. Pero, sin embargo, tenías nombrado una sexta ventaja, ventajas objetivas barras circunstanciales. ¿Qué representan este tipo de ventajas? ¿Qué significan estas ventajas circunstanciales? Vamos a ver, vuelvo a repetir, esto nace de un trabajo que tengo que hacer para la asignatura de metodología que me impartía, como he dicho antes, Santi Parra, director de metodología del Castellón en aquel momento. Cuando yo me pongo a analizar todo esto, me ocurrió una cosa en un partido cuando estaba inmerso en este trabajo, que fue muy curiosa. Nosotros aquel año teníamos un equipo, era infantil, un sub-13, con muchísima calidad. Un equipo que acabó ganando la liga aquel año, ascendiendo. Y éramos un equipo con muy buen pie, con un inicio del juego muy bueno, porque teníamos 3 porteros que podrían ser mediocentros en la mitad de equipos de la liga. Entonces, claro, era muy fácil construir desde atrás, atraer. Los rivales, cuando no te conocen, van a la presión, pero cuando te empezaban a conocer, nos dábamos cuenta que nos plantaban un bloque medio, un bloque bajo. Y nos esperaban y claro, nos resultaba muy difícil romper esos bloques, porque sí que somos un equipo muy bien preparado para esas construcciones, esa obtención de ventaja y luego darle un poco de vértigo y con eso finalizar, pero no éramos tan duchos en un ataque posicional. Seguramente porque yo no estaba muy preparado para enseñar a mi equipo a hacer un ataque posicional, porque en el fútbol base en el que yo me he manejado no es habitual largas posesiones en campo contrario, de lado a lado, buscando, yo ataco un intervalo para perseguir, salgo por fuera, no se da. Entonces apenas he tenido que trabajar sobre ello. Y me veía que los equipos me metían en un problema cuando me ponían un bloque medio o bajo. Entonces,
bueno, tomé como norma que cuando nos adelantábamos en el marcador, digo, bueno, 1-0 son 3 puntos, igual que 7-0. Con lo cual, iniciábamos juego y el rival no venía a presionarnos. Y nosotros nos dedicábamos a pasarnos el balón central al portero central. Central al portero central. Central al portero central. Cuando pasan 20 segundos así, la mirada de incredulidad de los jugadores miraban a su entrenador pidiendo una solución. Decían, vale, está muy bien el bloque medio, está muy bien el bloque bajo, pero vamos perdiendo 1-0 y esta gente no viene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a que pite el árbitro al final así? Entonces, provocaba con esa pasividad, que en baloncesto y sería, no sé si en el baloncesto, pero no entiendo mucho ni de baloncesto ni de balonmano, pero uno de los dos sí que hay juego pasivo, que me parece que es balonmano, que si no hay intención de atacar te pueden pitar una falta, pero en el fútbol eso no existe. Muy a pesar creo que de Wenger, que creo que quería también algo por el estilo. Yo me di cuenta de que provocaba la reacción que yo necesitaba. Bueno, eso no deja de ser un tipo de ventaja. Al final estoy haciendo que el rival venga a donde yo soy fuerte y pueda aprovechar esa ventaja. Yo le puse el nombre de objetiva porque me parecía que era algo objetivo, algo que se veía. A Santi Parra le gustaba más el tema de circunstancial porque decía que se daban determinadas circunstancias para que ocurriera. No solo ocurre con esto cuando tienen un resultado favorable, también ocurre cuando en el fútbol base tú, que eres un equipo de tener el balón, de llegar casi que hasta la cocina, como se dice vulgarmente, y tirar dentro del área, de repente te das cuenta de que el portero rival no sale a un solo centro. Tiene pánico a salir bajo los palos. Bueno, pues quizá es el momento de decirle a tus jugadores, no, señores, vamos a atacar por banda y vamos a colgar balones, porque el portero no sale a por una y ahí tenemos una ventaja. Me parece que eso sigue siendo una ventaja que no tenía tampoco dónde englobarla y me cabe dentro de estas objetivas o circunstanciales. Amonestaciones. En cierto modo, si tú tienes a Lamine Yamal y el lateral derecho está con amarilla, bueno, tienes que valorar a lo mejor, no creo, porque no es desnaturaliza a tu jugador, pero por irnos al extremo. A lo mejor cambiar de banda a Lamine Yamal para forzar a ese lateral, a lo mejor provocan la expulsión o precisamente te puedes ir porque no quiere que lo expulsen. Tendrías que compensar ahí lo que pierdes al cambiar a tu jugador, el beneficio. No me parece que sea muy rentable, pero era para entender, por ejemplo, el ejemplo, el tipo este de ventaja circunstancial u objetiva. Lo mismo con una expulsión. Las expulsiones tienen cosas muy relativas porque el rival está con uno menos, pero claro, si te espera 20 metros más atrás es como si no estuviera con uno menos, entre comillas, ha superado esa línea de presión. En el cansancio evidentemente van a notar que tienen uno menos. Cuando tú quieres hacer una circulación, evidentemente si hay uno menos la vas a poder hacer más rápido y va a tener que bascular más rápido el rival y le vas a provocar más cansancio. Pero los espacios al final es el rival el que decide dónde te los da. Si antes defendía posicionalmente en un 5-4-1, bueno, está en un 5-4. Tampoco es que tengas tú... Pero tú puedes condicionar un poco esa estructura sobrecargando una zona, generando una estructura asimétrica. Bueno, al final hay una cierta ventaja en todas esas circunstancias y a mí no me cabía en ningún otro sitio y simplemente pues decidí ponerla. Creía que era algo de lo que en realidad el equipo también sacaba. En este caso son ventajas, yo te diría que del equipo. No lo otro, una ventaja posicional la aprovecha el equipo, pero la puede obtener un único jugador. Bueno, es una pequeña diferencia, pero me parecía importante el matiz de tenerla en cuenta. Es igual que un poco como sucede también como los entrenadores que dicen que no hay mejor cambio táctico que el gol, porque al final el gol te condiciona completamente el partido y al final, bueno, este juego va desde hacer goles. Sin embargo, de hecho, sí. Perdona, hay un estudio, es de hace 4 o 5 años y me llamó muchísimo la atención, que decía que después de un gol, los 8 minutos siguientes, hablo de fútbol de élite, en los 8 minutos siguientes, el equipo que había encajado un gol era muy propenso a encajar otro y el que lo había metido era muy propenso a tener ocasiones de gol. O sea, a padecerlas una... Durante 8 minutos es como si en boxeo te hubieran noqueado y estás todavía volviendo. Y
periodo se acotaba en 8 minutos. Y es que sin duda el componente emocional ahí juega un papel tremendo. Al final, parte del plan de partido va condicionado cuando te encuentras en, digamos, en igualdad de marcador, pero ya luego si te pones por delante en el marcador o por detrás en el marcador, por más que el entrenador siempre dice seguimos igual, bueno, realmente no sigues igual porque el tiempo ha corrido, seguirá corriendo y el marcador no es el mismo. Y siempre ese componente emocional también influyendo en las decisiones de los jugadores. Hablabas de la obtención de ventajas y a mí hay algo que me llama la atención porque al final el fútbol es un deporte de ciclo continuo, es un deporte tan dinámico que, por ejemplo, difiere de lo que pueda llegar a ser el fútbol americano, en el que, por ejemplo, preparas unas determinadas acciones, obtuviste una ventaja, pero si el rival logra neutralizarte, se para el juego y si lograste conseguir esa ventaja, a partir de ahí se vuelve a reiniciar. En el fútbol no. En el fútbol puedes obtener algo que identificas como una ventaja, pero sin embargo en la práctica no obtener situaciones favorables a raíz de esa ventaja. Es decir, que lograr movilizar al rival y que un X jugador te termine recibiendo entre líneas, te puede ser una ventaja posicional, más si recibe perfilado, de cara al arco rival, etc. Pero si a partir de ahí ese jugador no es capaz de, explorando esos espacios de solución, darle respuestas óptimas al juego, se logró una ventaja, pero sin embargo el equipo no logró transformar en una superioridad, podemos decir, dicha ventaja. ¿Cómo gestionar la obtención de estas ventajas sin uno como entrenador y sin a la vez el jugador jugar pensando en obtener puramente ventajas que luego los condicionen a la hora de, dentro de la fluidez del juego, de transformar dichas ventajas, bueno, en acciones de gol, en acciones de acercarnos a áreas rival, etcétera? Vaya por delante que yo no uso ni la palabra ventajas en mis entrenamientos. Quiero decir, nunca menciono que estamos nada. Esto es consumo propio del entrenador. La ATF, la acciones tácticas facilitadoras, consumo propio. Y se me ocurre hacerle perder un segundo de su vida a los niños, en este caso, porque son niños, sobre esos conceptos. Al final, yo lo que trato es de que aparezca de una manera, de la manera más natural posible, aunque en cierto modo hay una parte artificial que tengo que poner yo con esos constreñimientos. Para mí hay una diferencia entre superioridad y ventaja. Para mí la superioridad es una cosa y la ventaja está por encima. Es lo que hay que aprovechar. La ventaja, como su propio nombre indica, nos da algo por encima del rival. Pero no todas las superioridades se convierten en ventaja. Tú puedes hacer una superioridad posicional, pero si no la detecta el equipo, no ha sido una ventaja, ha sido una superioridad. Es como la diferencia entre un hombre solo y un hombre libre. Tú estás jugando y tú quieres encontrar al hombre libre. Y a veces se la da al que está solo, pero no está libre. Porque el portero está solo. Pero si yo estoy en ataque posicional y me di la vuelta y se la doy al portero, no estoy generando nada. Al contrario, voy a facilitar que el rival salga, me presione y a lo mejor no es lo que quiero. Con las ventajas ocurre lo mismo, son efímeras. Las ventajas aparecen y desaparecen en muy poco tiempo. Yo la única manera que he encontrado, vuelvo a hablar de fútbol base, seguramente a nivel élite no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, por la propia comprensión del juego, pero sobre todo por la calidad. Y porque en élite entiendo, en el fútbol élite, entiendo que las superioridades, las acciones tácticas facilitadoras van dentro de cada futbolista, quiero decir, la calidad individual de cada uno provoca que aparezcan solas casi siempre, sin necesidad de que sean ellos conscientes de nada ni de que el entrenador tenga que casi buscarla. Pero en el fútbol base sí que es importante. Entonces yo, por ejemplo, la posicional, que creo que es la más trascendental en el juego de ubicación, posición, como queramos llamarlo, incluso en cualquier juego. El relativismo, que creo que también una ventaja posicional es igual de valiosa. Yo, para que la aproveche, la primera condición, podríamos llamarlo casi condición sine qua non, es el perfil. Si el jugador que recibe en ventaja posicional está totalmente de espaldas a portería rival, o es muy bueno a nivel individual para girarse, o es muy rápido para girarse, o en todo ese tiempo la ventaja desaparece. Entonces, yo
incido en que está mal perfilado y le explico qué ventaja, no le digo la palabra ventaja, evidentemente, sino no qué ventaja posicional, no, qué ventaja él tiene si recibe con pie alejado, en diagonal, y entonces sí que, por ejemplo, tengo tareas para eso, en las que una tarea tan sencilla como un cuadrado o rectángulo, casi que lo que queramos, con una franja en medio. Un 4 contra 4 en un lado, un jugador en esa franja de en medio y un 4 contra 4 en el otro lado. Los 4 que tienen la pelota tienen que conectar con el de la franja de en medio. Pero si el de la franja de en medio, cuando conecta, está mirando de frente a los compañeros, está obligado a jugar a ese cuadrado. Si por contra recibe perfilado y controla con pie alejado, puede jugar en el cuadrado que tenía a la espalda. No hace falta que yo le recrimine. Cuando controla 3 veces mirando, los del otro cuadrado le pegan la bronca, porque si no, no juega. Y ya hay un incentivo. Entonces, no le enseño a detectar la ventaja. Le enseño que si le llega un balón y está perfilado, él, no le hablo del equipo, él puede sacar partido de eso. Evidentemente ese él conlleva al equipo, porque estamos aprovechando esa ventaja posicional. En la dinámica, pues le enseña a lo mejor conceptos más micro. Un tema de timing, tú no le estás diciendo que está consiguiendo una ventaja dinámica. Hay una ventaja dinámica, la ventaja dinámica a mí me gusta mucho, porque es al final obtener una ventaja porque sale más rápido que el rival a por el balón, vas corriendo tú cuando él sale de parado. Pero hay de complejidad muy diversa. Por ejemplo, esta imagen que pone requiere una complejidad, requiere un jugador con un cierto poderío aéreo, no hace falta que sea con la cabeza al golpeo, pero normalmente sale mejor, y requiere de un timing muy interesante. La cuestión es que si no se dan esas dos circunstancias, un buen jugador que adelante posición, peine y el compañero deteste para correr, es complicado. Pero hay una ventaja posicional que es facilísima de entrenar y de enseñar. Por ejemplo, tu central sale conduciendo balón y la defensa rival está saliendo el central. Está parada en medio campo, según la categoría, van retrocediendo. Quiero decir, con niños de 12, 13 años a los defensas le cuesta irse de medio campo porque hay poco golpeo. Pero si son 17, 18 años, conforme avanza 4 metros el central, la defensa tiene que descender unos 4 metros aproximadamente, salvo que sea Flick el entrenador, para, digamos, compensar ese golpeo que puede haber espaldas, porque estamos hablando de un balón descubierto totalmente. Entonces, yo preparo una tarea muy sencilla, en la que hay un portero, 2 centrales y un único delantero en zona 1. Cuando el portero juega con central, el delantero salta, volvemos a portero y salimos por el central libre. Es forzar, con un constreñimiento, que mi central tenga tiempo y espacio para la conducción. En segunda línea, en segunda altura, no coloco rivales. Y en tercera altura coloco rivales. Los de tercera altura pueden decidir si siguen corriendo hacia atrás o si saltan a por el del balón. Al final se reparten los que ocupan la zona de medio campo, saltan y los de defensa se mantienen todo lo que pueden antes de correr. Yo le digo al jugador que está en última línea que calcule para salir corriendo porque se la van a pasar siempre. Y al final, claro, es una ventaja muy sencilla. Tienes que controlar un poco el timing, pero tiene tanto la ventaja incluso de partir de campo propio que es fácil de asimilar. Bien, pues es una manera, yo no le hablo de ventaja dinámica, le digo, date cuenta cuando nuestro central conduce balón, cuando digo central es cuando cualquier compañero tuyo conduce balón vertical, porque depende de la categoría, aquí hacerlo en otra dirección por una cuestión de fuerza a veces no se puede, o por una cuestión de calidad tampoco. Pero vertical, golpear para adelante es relativamente factible en todas las edades con más o menos fuerza. Cuando un compañero conduce la pelota con tiempo, prepárate para correr, para una ruptura. A lo mejor no te la dan, porque el compañero no lo detecta, no lo ve, pero tú, como mínimo, vas a estirar a la defensa rival. Ya has provocado algo. No le hablo de que la ventaja dinámica. Luego, ¿en qué me centro? En si ese timing se da, que muchas veces hay unas conexiones, una socioafectividad entre ese central y ese extremo que ha pasado a veces. Cuando digo central me vale cualquier otra posición. El ejemplo es por la tarea.
ya me centro en aspectos micro. Vale, cómo pongo la mano para impedir a mi marca que venga hacia mí, cómo me perfilo, cuando controlo hacia dónde oriento el cuerpo, me centro para mejorar esa ventaja dinámica. Pero no hablamos nunca de una ventaja dinámica y al final lo que hacemos es una tarea jugada. Y si el pase sale mal, no pasa nada, el otro equipo saca de banda y se sigue. Y van jugando, solo que el constreñimiento les va a hacer, atendiendo al principio de las propensiones, como he dicho antes, va a hacer que esa situación se dé en la tarea un número importante de veces. Entonces, esa es la manera en la que yo introduzco la detección de esas ventajas. Solo es cuestión de detectarlas y de mejorarlas. Y al final vuelvo a lo mismo, son los quienes. Hay jugadores que esa ventaja dinámica es muy aprovechable porque la van a hacer y luego en esa misma posición pones un jugador que nunca va a coger un balón que le pongas allí. Porque su tendencia es venir. Pero la ventaja dinámica se puede considerar, llamémosle positiva, a atacar a portería contraria y negativa a venir a tu campo. También es una ventaja. Vengo corriendo hacia mi campo, me separo de mi marca porque inicio esa carrera antes y puedo descargar. O si tengo calidad para girarme, girar. Quiero decir, al final la ventaja está ahí. Este vídeo, por ejemplo, es de una ventaja posicional en la que viene un jugador de última línea y aparece, y aquí, por ejemplo, se da un tercer hombre, que nadie le menciona a ellos que es un tercer hombre. Y este es uno de los centrales que activaba muy bien, corto el vídeo porque lo saqué concretamente para la ventaja posicional, pero ese golpeo del central es porque hay un jugador que no es el 7, el que se ve ahí es el lateral, que está en altura precisamente para liberar espacio para que ese central pueda hacer eso. Tenía un timing muy bueno con un jugador que metíamos en intervalo central-lateral, un extremo, para buscar esa ventaja dinámica. Bueno, al final ellos no saben que han hecho una ventaja dinámica ni una posicional. Genero normas, por ejemplo, nosotros aparece una ventaja dinámica dinámica posicional, porque hay una norma que yo le digo a mi delantero centro. Le digo, mira, ojo, le digo a mi delantero centro si tiene la capacidad de hacer esto. En este caso, ese chaval disfrutaba mucho más viniendo a recibir la pelota que estando en el área. Era un delantero centro atípico. Era más un falso 9, como se conoce ahora, que un delantero centro. Yo les decía, portero juega con central. Central vuelve con portero porque no tiene otra solución. Portero juega con el otro central. Central no encuentra nada y vuelve a portero. Hemos vuelto 2 veces a portero, delantero aparece. ¿Dónde? No lo sé. Delantero se descuelga y viene. Donde pueda. Me da igual la altura, pero tienes que venir. Tienes que ser. Bueno, pues aparecía la ventaja posicional. No hemos trabajado una ventaja posicional, pero yo sé que ese descenso provoca una ventaja posicional. A él le da igual, al portero también le da igual, al central le da igual, pero el portero sabe que después de recibir 2 veces le va a aparecer el delantero en algún sitio. ¿Es un automatismo? Sí. Pero el portero no tiene por qué darse al delantero, porque si el delantero no encuentra el sitio adecuado o si el delantero viene con un central que persigue, en fútbol base y en categorías bajas, los centrales que persiguen son bien escasos, pero bueno, si se da, el portero no tiene que jugar ahí, no tiene la obligación de hacer ese pase. Es un poco sin enseñarles a detectar las ventajas sin que ellos sepan que lo que están detectando es una ventaja. Un poco así. Aquí también quiero aprovechar, bueno, ya que colocamos el video de tu equipo, traías otro video también que tenía, vamos a colocarlo en pantalla, relación con lo que representaba también un intercambio posicional, por así decirlo, una rotación. Coméntanos un poco también acerca de esto, pues al final igual es un tipo de ventaja que se termina generando aquí, y con la fluidez propia del equipo. Aquí tiene mucho que ver, esto era un fútbol muy posicional. Aquí nosotros lo llamábamos el cruce, porque el lateral buscaba pase por dentro, oscureciendo al que saltaba al central, que es el poseedor, y el interior de esa banda ocupaba el espacio que se liberaba. Luego, que esa conexión se haya producido así, pues es porque ellos lo han visto así. Lo que estaba premeditado era lateral busca dentro, oscureciendo al que salta al central, el chaval de rojo salta al central, lateral va adentro y el interior va afuera. Y precisamente el que salta al lateral es el que abandona la marca del interior. Mientras era obligatorio que los extremos permanecieran en amplitud, el extremo de lado fuerte en amplitud, fijando al lateral para evitar ese posible salto.
Y el hecho de que busquen directamente ya al extremo, bueno, decisión de ellos. Creo que era mucho más rentable una conducción. Aquí, este es justo el momento en el que oscurece, se mueve por la espalda del que salta a presión y el compañero se cruza, ocupa su posición, hace una permuta, nosotros lo llamamos el cruce. Ellos lo hablaban en el campo, cruce, cruce, cruce. Bueno, al final el vocabulario tiene que ser el que ellos decidan y entiendan. No, yo no les digo a ellos, les mencionó, si te mueves por la espalda, él ya no sabe, ya te ha perdido de vista. Entonces, siempre que tú vas a hacer un movimiento interior hacia de fuera a adentro, si puedes hacerlo por la espalda del que está presionando, es mejor que si lo haces por delante, porque a veces pasaba mucho el lateral hacia ese cruce pasando por delante. Claro, eso permite, si el jugador tiene cierto entendimiento o el perfil y el tapar esa trayectoria de pase. Entonces, bueno, pues son con pequeños matices micro, obtener un rendimiento macro. Y sin usar ningún vocabulario complejo, el que ellos entiendan, el que ellos decidan. Muchas veces son ellos. Había una jugada en la que a mí me gusta mucho jugar con el triángulo lateral e interior extremo. Yo digo que siempre tiene que haber un lateral, un interior y un extremo. Si el lateral se va adentro, no tengo lateral. O bien el interior va a la posición del lateral y el extremo a la del interior, o el interior o el extremo va al lateral y el lateral y el interior al extremo. Daba igual. Hubo un movimiento en el que un jugador que se llama Pau Pérez, hizo un movimiento de venir de posición de extremo descendente. Y ese descenso provocó una atracción de su par, generó un espacio y el interior atacó ese espacio. Y el lateral golpeó directamente a ese espacio. Aquello lo llamamos el movimiento de Pau. No era algo previsto, salió. Pero en las condiciones de ese futbolista estaba el venir casi a pedírsela al pie al lateral. En las condiciones de algunos de los que jugaban de interior en ese equipo, estaba la de atacar espacio. Bueno, pues le dimos un nombre que era y lo aprovechamos. Ese chaval lo que ha hecho es aprovechar, generar una ventaja, primero dinámica, vengo con ventaja porque voy corriendo, pero como no voy a ser receptor, en realidad no es una ventaja dinámica. Para mí es más una ventaja casi posicional, te diría. Casi posicional, porque al final, aunque sea a través de un desmarque, ocupa una posición ventajosa nacida por el movimiento de atracción del compañero. Bueno, todo es más natural de lo que suena. Suena muy, académico, porque hay que ponerle un nombre y hay que estructurarlo para mí, porque yo lo necesito estructurarlo para mí, pero no para el jugador. Y no soy yo el que decide qué ventajas vamos a usar. Son las características de mis jugadores las que me dicen a mí qué ventajas voy a usar y cómo puedo, con esas acciones, provocar que aparezcan esas ventajas. Y luego las integramos de la manera más natural posible. Ahorita cuando igual venías comentando acerca de las características de los jugadores, ya llevamos casi una hora y el podcast ha pasado rapidísimo. Y bueno, igual se me olvidó mencionar al inicio, es que bueno, habíamos tenido unos problemas también con lo que había sido la conexión y demás, y entonces habíamos intentado comenzar a grabar el podcast y no habíamos tenido chance y en cuanto tuvimos chance, bueno, comenzamos a grabar. Se me olvidó mencionar de que Nori no estuvo presente junto a nosotros debido, bueno, temas horarios, no logramos coincidir y bueno, por ese es el motivo que Nori no está acá. Sin duda estará en el próximo episodio y sin duda también lo hemos extrañado muchísimo acá. Ahorita cuando mencionaba también acerca de lo que son las características propias de los jugadores, traes una imagen y que a mí me parece bastante ilustrativa, sobre todo por la interpretación que tenga que tener uno como entrenador y también por lo ambiguo que llegue a ser este juego. En esta imagen ahora voy a colocar la secuencia. Como pueden ver, Pedri ocupando previamente los cuadrados, logra la atracción de un defensor rival que va a permitir que Dembélé reciba en una situación de 1 contra 1. Clásica. Y la interiorización de Dani Alves también, porque al final se lleva a su par también hacia adentro. Al final creo que es de lo que se trata, de
tú tienes, en este caso era Dembélé, tú tienes un jugador con un 1 contra 1 muy bueno, pues bueno, provoca que haya 1 contra 1. A lo mejor tienes un jugador que va muy bien de cabeza. Bueno, pues no te digo que le estés golpeando todo el rato, pero a lo mejor para construir esa ventaja dinámica de la que hablamos antes, lo traes a posiciones más de base para que active a un jugador y a partir de ahí sigues teniendo una ventaja y puedes seguir construyendo juego o incluso atacar última línea o penúltima línea. Es facilitar las ventajas cualitativas básicamente se obtienen generando un contexto. No hay... Tú puedes crear una estructura que la facilite, pero normalmente es más un contexto que una estructura. Lo que facilita, lo típico cuando estaba David Villa en el Barça, que partía de extremo izquierda, Messi partía de falso 9, se descolgaba, Villa ocupaba posición de delantero centro, Alba ocupaba la amplitud, encontraban a Alba y Alba siempre encontraba, daba igual lo que hiciera Messi, siempre encontraba a Messi. Bueno, al final estás generando el contexto adecuado, estás sacando a Messi de la última línea, que a los centrales cuesta más perseguir, además le están metiendo a Villa para meterles la obligación de no perseguir, porque le han metido un delantero, y está librando el carril para la llegada del lateral, que tiene esa conexión que tienen determinados futbolistas para encontrarse. Y es un contexto. Pero hay otras cualitativas como la de Van Dijk, en su época dorada, que podría ser perfectamente el año pasado. Este año está un poquito peor, pero el año pasado creo que estuvo inconmensurable. A mí me parece una ventaja cualitativa brutal tener a Van Dijk dentro de mi área. O sea, ya no dentro de mi área, en mi propio campo, defendiendo un 2 contra 1. Sigue siendo una ventaja cualitativa. Ahí es más complicado generar un contexto. Ahí es una ventaja cualitativa pura y dura. El contexto en una ventaja cualitativa a nivel defensivo no los generas, aparece. Y que luego también el fútbol tiene algo que te hace tan, o sea, y creo que por ello es tan bonito. Las palabras adecuadas, bueno, no lo voy a encontrar para explicarlo, pero se hace hasta cierto punto tan poco concebido, o por qué también a veces de llevar y traspolar una situación determinada al final en función de los quienes también termina variando. Y es que aquí, como indicabas, al final se genera una ventaja cualitativa con lo que puede llegar a ser esa recepción de Dembélé en una situación, digamos, un contexto 1 contra 1, pero como a la vez también, y un poco eso lo aprendí de Boca, que el entrenador tiene espacio, o sea, posibilidades, podemos decir, de solución, posibilidades también de transmitir cierta idea, de elegir ciertas vías para que su equipo, digamos, acercarlas a juego. Pero uno también tiene que saber a qué termina renunciando cuando escoja A, B o C. Saber que si eliges A, es tu decisión y está bien, no tiene por qué estar mal, pero tienes que saber, tú como entrenador, de que estás renunciando a B y C. Y, por ejemplo, esta situación me parece muy ilustrativa porque, por una parte, se genera una ventaja a Dembélé, que se puede decir, bueno, es una situación en la que Dembélé... hasta cierto punto, ese Dembélé, para mí no era en sí tanta ventaja cualitativa como podría ser el Dembélé actual. Quiero decir, que no estoy muy seguro de que yo me hubiera decantado por sacrificar la altura de Pedri por el beneficio que me otorga ese 1 contra 1. Yo, Xavi, esto creo que es de la época de Xavi o de Xavi. Xavi, sí. Xavi entendió que esa era su ventaja. Mi ventaja, yo creo que Pedri, cuanto más cerca de la base, mejor. Y eso justo, bueno, qué bueno que me lo comentas, porque era donde quería llegar. El cómo, y creo que es algo también que al final termina sentenciando al Barça de Xavi, la idea de Xavi, el cómo mal utilizó a Pedri justo por generar ciertas ventajas desde la pizarra, generar cierto tipo de superioridades de forma preconcebida de cómo él se la imaginaba, de esos extremos amplios, de que extremos recibiese 1 contra 1, pero justo en esta situación, entre comillas, traspolándole un poco el ajedrez, Pedri es el peón que se sacrifica con su no intervención, siendo un benefactor para que ese beneficiado, sea un Dembélé, cuando quizás
Si Pedri, en vez de estar fijando en esos cuadrados, se acerca un poco más al balón, recibe y los espacios de soluciones que emergen son otros. Quizás no logras el Es que uno hablamos contra uno fuera, pero quizás genera otro tipo de situaciones. Pases dentro. Estamos hablando de ventajas, ¿no? En el podcast en general, es que no hay mayor ventaja que darle un balón a Pedri. Pedri es una ventaja en sí mismo. Es que por eso yo hago mucha distinción lo que hablaba. Incluso dentro del propio fútbol base, quiero decir, no es lo mismo entrenar al juvenil del Real Madrid, del Barcelona, del Sevilla, del Betis, que entrenar al juvenil del equipo de mi pueblo. Entonces, hay que tener muy claro que hay jugadores que te construyen la ventaja por sí mismos. Y ¿qué acción más táctica facilitadora que decirle a alguien, dale el balón a Pedri? Los otros días lo comentaba en mi Twitter y una declaración de dice que decía que cuando la situación se ponía difícil, su solución era dártela a Pedri. Y yo recuerdo que lo cité escribiendo táctica, porque eso es táctica. Totalmente. Pero es que la táctica son los jugadores. El entrenador se ha querido adueñar de una parcela del juego para cobrar notoriedad, pero lo cierto es que el juego pertenece a los jugadores, tengan estos jugadores 12 años o sean fútbol élite, pertenece a ellos, y tú lo que tienes que sacar es el mayor rédito de las condiciones, de las interacciones y de las sinergias que te dan los jugadores que tú tienes. Tú puedes construir con eso lo que tú quieras, pero partiendo de ellos. Si tú vas, que es la sensación que a mí esa imagen que hemos puesto de Dembélé, del Barça, de Xavi, me da la sensación de que Xavi abrió el libro y dijo interiores altos en los cuadrados, extremos en amplitud, un lateral se mete dentro para fijar marca y dejar 1 contra 1, y lo llevó al campo. Y luego no pensó, ¿quién es mi extremo? ¿Quién es mi interior? ¿Qué era lo más importante que tenía que haber hecho? ¿Quién es mi interior? Pedri. ¿Qué es capaz de hacer Pedri? ¿Dónde quiero a Pedri? Pues cerca del balón. Si me lo llevo ahí arriba simplemente para ser un potencial fijador, pues bueno, creo que para eso valgo hasta yo. Para quedarme quieto, yo normalmente si no me la pasan no me equivoco. O sea, tácticamente puede ser muy bueno si no toco el balón. Pero Pedri tiene que tocar el balón. Igual que... Pero por eso, a mí es que no me gusta mucho hablar de fútbol ya no profesional. Vuelvo a hacer hincapié en élite. Es que es mucho más que profesional. Tú vas a mí el fútbol de primera red me parece que es fútbol profesional. Y ahí se puede ver unas cosas que no tienen nada que ver con la élite. Entonces, hablar de élite todavía es donde menos cabida tiene la táctica entendida por flechita porque el nivel es tan alto que tú estás como entrenador tan supeditado a ellos que es una obviedad. Podemos irnos a un caso muy actual que es el de Xabi Alonso. Tú estás supeditado a lo que tienes. Tú puedes querer que Mbappé y Vinicius presionen, pero tienes que facilitar mucho ese contexto para que eso ocurra. Y seguramente partamos de la altura en la que ellos te van a presionar para que se lo puedas pedir varias veces, o sea, repetidas veces. ¿Por qué? Porque es élite y son donde más determinan ellos. En niños o en fútbol amateur incluso, tú puedes exigir más. Cambiar una pieza por otra influye menos. Pero aún así, cambias A por B y A y B tienen matices tan diferentes que te obligan a ti a pensar que si te sigue interesando que ese cambio de pieza no cambie nada más. Pues seguramente o para mejor o para peor algo va a pasar. Yo creo que la clave siempre es tener muy claro quiénes están en el campo, quiénes están en zona de intervención, quiénes están en zona de ayuda mutua y quiénes en zona de cooperación. Porque, sobre todo, en la de intervención y ayuda mutua, especialmente vuelvo a irme al fútbol base, si tú juntas determinados perfiles puedes hacer un equipo muy potente. Y si haces la fotografía en el otro lado, el equipo a lo mejor puede estar más escaso, pero tú sabes cuál es tu, llamémosle, lado fuerte y puedes potenciar eso. Eso es táctica. Simplemente he ubicado en unas determinadas posiciones a estos jugadores que tienen una gran relación entre ellos
por cuestión técnica, táctica, de fuerza, de sinergia, y estoy generando un ataque fluido, o vertical, o muy, que va todo muy fácil. Te vas al otro lado de tu equipo y 3 pases cuestan un mundo. Eso es táctica. Eso son acciones tácticas facilitadoras. El poner a Pepe con Juan y con Alberto, y a Marcos con Luis y con María. Me parece que igual es una muy buena forma para despedir el programa, porque al final todo, como decías ahorita, uno puede abrir el libro, puede obtener bibliografías, puede obtener todo lo que está escrito, digamos, a nivel metodológico y demás. Pero como decíamos también cuando comenzamos esta charla, al final uno como entrenador tiene sus hojas en blanco y va a comenzar a llevar a su mochilita, a llevar a su propio libro lo que crea determinante, y ya luego, en función de eso, por más seguro y más confiado que esté y por más que crea, entre comillas, ciegamente en algo, cuando llegas a la cancha te chocas con una realidad que al final no es que difiera de esa parte teórica, pero es que en el teórico no existe prácticamente errores. Es un mundo en el que va a suceder lo que tú quieres que suceda, justo no solo por lo que tú eres capaz de dominar, sino también por a lo que te estás oponiendo, que se va a poner de la forma que tú quieres que suceda. Y aquí un poco yo creo que uno cuando entrena, cuando como entrenador entiende de que no es capaz de controlarlo todo, de que el jugador es tan inteligente o más que tú como entrenador. Cuando digo inteligente me refiero a la capacidad de entender el juego, de explorar espacios de solución, a la forma de vivirlo, entenderlo. Creo que eso también forma parte del proceso de maduración de uno como entrenador, y creo que al final se acerca en este tipo de situaciones a ayudarlos más a ellos. Creo que fue lo que dijo Fran Beltrán, si no recuerdo mal, que él cuando empezó como entrenador era todo táctica y pensaba que ser entrenador era saber de táctica, y con el paso del tiempo se sabe que es saber de personas, de seres humanos que juegan al fútbol. Sin duda alguna. Y bueno, este episodio me lo he disfrutado muchísimo. Decirte que es primera vez que hacemos este formato con videos, con imágenes, y a mí me resultó extremadamente positivo, porque seguro estoy que quienes están del otro lado de la pantalla se acercan más también a lo que estamos charlando, se acercan mucho más a los contextos, les permite a ellos también ya visualizar todo aquello que se ha comentado, compararlo con ejemplos también que tengan, digamos, en esa memoria fotográfica, esas imágenes que sean capaces de almacenar, imágenes que tengan ellos igual, si, digamos, están vinculados más directamente al juego en su base de datos. Y bueno, espero que quienes también sean próximos invitados, y si estás viendo este video también y te gusta el juego, escríbenos. Hemos contactado a muchísimos profesionales acá del juego, como el propio David, gente con la que estamos en contacto en Twitter, y siempre, como les decimos, las puertas de espacio reducido están abiertas para todos aquellos que quieran charlar sobre el juego. David, nosotros, como te decíamos al inicio, habíamos compartido muchísima información, debatido en Twitter y demás, pero es primera vez que, como tal, llegas acá junto a podcast. ¿Cómo te la pasaste? ¿Lo terminaste disfrutando? Disfruté muchísimo, tuve la sensación de estar hablando con una persona que conozco de muchísimos años, y eso es un síntoma inequívoco de que se está a gusto. Cuando uno está a gusto, el tiempo pasa volado. Cuando me ha dicho que llevamos una hora me he quedado sorprendido, porque ni siquiera sabía yo que tenía la capacidad de hablar de esto una hora. No, a mí me resulta igual, porque siempre en los episodios llega un momento en el que se vuelve tan dinámico que cuando miras el cronómetro, por decirlo de esta forma, te ha pasado una hora en cuestión de nada. Y luego cuando lo repasas, se han hablado de tantas cosas y quedan también tantas cosas por hablar, imágenes que se nos quedaron, otros temas también incluso vinculados al fútbol base, que al menos a mí igual me interesaba preguntarte y demás, pero sin duda podemos dejarlo también para otra charla. Y es que nos ha sucedido muchísimo con la mayoría de invitados, que un episodio no nos ha alcanzado para lograr charlarlo todo. Y es que eso es el juego también. Abrir una puerta, y dicha puerta, cuando uno la abre y piensa que entra un cuarto, no, entra a otro túnel, como solían ser las cámaras en la civilización egipcia y demás, que abres una y te encuentras con más. Bueno, así sucede acá. Cada pregunta difiere, disculpa, cada pregunta al final depara en 6, 7, 8 preguntas más que al final nos van conectando, saliéndonos también de lo que previamente uno pueda tener
digamos, preconcebidos hacia por dónde llevar el programa, pero ya luego la fluidez del mismo nos permite que salga muchísimo mejor y que, bueno, se obtengan charlas como estas de cerca de 1 hora y tanto, charlando sobre el juego y haciéndolo al menos yo por mi parte, disfrutándolo muchísimo y, bueno, agradecerte, como te decíamos, por llegarte acá. Te cedo la palabra también para que te despidan de quienes estén del otro lado de la pantalla. Si te queda algo también por decir que no te haya preguntado y te parece interesante, no dudes en mencionarlo. Y como siempre, bueno, extrañando hoy un poco a Nori que no pudo estar. Yo nada, simplemente agradeceros a los dos, a Nori, a pesar de que no haya podido estar, y a ti la invitación, que he disfrutado mucho y que lo único que quizá notaba que faltaba precisamente en espacio reducido era que espacio reducido llegase un poco más abajo al fútbol base. Porque esto al final es una pirámide y donde más gente hay es en el fútbol base. En la élite hay muy poca gente. Y creo que mucha de la gente que ve este podcast o que tiene mucho interés en informarse es gente que no tiene acceso a entrenar a grandes jugadores. Entonces también es importante conocer esa otra realidad que tenemos muchas de las personas que estamos en banquillo y que nos lo tomamos tan en serio y con tanta dedicación como aquellos que viven de esto. Creo que es bonito que haya tenido su espacio el fútbol base y creo que es una puerta que se necesitaba abrir y que ha quedado abierta y que puede seguir abriéndose porque hay espacio para hablar del tema todo lo que se quiera. Y me alegro mucho que hayas mencionado esto, porque al final, a veces uno por las ciertas prisas también, por, digamos, el estar, entre comillas, o sea, vinculado a nivel, podemos decir, comunicativo, desde lo que es el fútbol élite, que al final es el que más uno sigue, tiende, o sea, las tendencias nos llevan un poco a charlar sobre eso, pero cuando realmente la realidad es que muchas de las personas que nos siguen están vinculadas al fútbol, pero tal como decías, desde ese fútbol base. Yo mismo estoy vinculado en lo personal a ese fútbol y el estar ahí me ha permitido también acercarme a luego interpretar con ese carácter subjetivo que tenemos cada uno como ser humano el juego desde otras maneras, desde otras perspectivas, porque al final creo que es una realidad. Desde que comencé a entrenar le di muchísimas vueltas a cosas que previamente tenía preconcebidos, que hoy ya las pienso totalmente diferente y que mañana seguro las volveré a pensar totalmente diferente porque es parte del proceso de aprendizaje. Y como decías, también a nosotros nos alegra mucho cuando tenemos la posibilidad de gente como tú, tan competente, tan capacitada, que estén dispuestas también a venir y hablar sobre el juego, cada uno desde las experiencias que les tocó vivir, porque si algo decimos es que al final en el fútbol las verdades están escritas, pero no con tinta permanente. Y entonces siempre cuando había personas que nos hacen desde su perspectiva, desde su propia experiencia, ver el juego, nosotros siempre terminamos sumando muchísimas cosas. Y decir eso, que al final a nosotros también nos alegra muchísimo el llegar a este fútbol, porque son muchísimas la gente que están cerca de nosotros. Nosotros también estamos cerca de él. Y entonces, bueno, siempre, como te decía, que el fútbol base, incluso alguien, no recuerdo quién, decía de que posiblemente los mejores entrenadores deberían estar en el fútbol base, porque es el lugar donde quizás tengas más capacidades de influir y formar futbolistas. Ya la élite te llegan prácticamente formados, los puedes ayudar, los puedes cambiar, pero es más un fútbol sobre todo en esa élite, como decías, no solo en profesionalismo, sino en la élite, es un poco más de gestión que no formación. Sí. Y bueno, también nosotros agradecemos que existan personas como tú, capacitadas y formadas cercanas al fútbol base, porque esos niños de hoy van a ser los futbolistas de mañana. O si no llegan a ser futbolistas porque la vida lo lleva por otro rumbo, van a ser mejores seres humanos mañana o personas que van a estar vinculadas al juego, cada uno desde su espacio, incluso como espectadores. Así que David, un fuerte abrazo y agradecerte nuevamente. Otro de vuelta.